El demonio que acecha en mi habitación. Nunca pensé que algo tan cotidiano como mi habitación pudiera convertirse en un infierno. Mi nombre es David, tengo 28 años, y desde hace semanas siento que algo me observa cada noche. Todo comenzó una tarde cualquiera, cuando llegué a mi apartamento después de un largo turno en el hospital. Al principio no noté nada extraño. El silencio de la casa parecía normal, casi tranquilizador. Pero al encender la luz de mi habitación, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Había algo incorrecto en el aire, como si cada objeto me mirara con intención. Me reí de mí mismo, pensando que estaba cansado y que mi mente me jugaba malas pasadas. Dejé mi chaqueta en la silla y me tiré en la cama, deseando solo dormir. Sin embargo, apenas cerré los ojos, escuché un susurro. No era un sonido fuerte ni claro, solo un murmullo casi imperceptible, como alguien respirando junto a mi oído. Abrí los ojos de golpe, pero la habitación estaba vacía. Traté de convencerme. David, estás cansado. Es tu mente. Pero había algo en esos susurros que me helaba la sangre, algo que no podía ignorar. A la noche siguiente, los sucesos se intensificaron. Me desperté varias veces, siempre sintiendo una presencia junto a la cama. No veía nada, pero el aire parecía más pesado, como si alguien se sentara en el borde de la cama y presionara con fuerza sobre mi pecho. Intenté moverme, pero estaba paralizado. Solo podía respirar con dificultad mientras algo invisible me observaba, y en la oscuridad escuchaba el mismo susurro, un sonido profundo, gutural, casi humano, pero a la vez no perteneciente a este mundo. Comencé a revisar todo, cerraduras, ventanas, puertas. Nada parecía fuera de lugar, pero la sensación persistía. Cada noche era peor. Objetos que dejaba en un lugar aparecían en otro. Luces que dejaba apagadas se encendían solas. Incluso escuché pasos lentos y pesados por la habitación cuando estaba solo. Al principio pensé en una broma de amigos, pero vivo solo y nadie tiene copia de las llaves. Un viernes, decidí grabar mi habitación con mi teléfono mientras dormía. Si había algo raro, quería pruebas. Esa noche, el murmullo fue más fuerte. Mi teléfono colocado frente a la cama captó algo aterrador. Una sombra negra que se movía lentamente por el suelo, alargando sus dedos como garras invisibles. La pantalla del video estaba cubierta de distorsión y estática, pero se sentía el frío, la presión de esa presencia. Fue suficiente para que no pudiera dormir en toda la noche. Al día siguiente fui a comprar velas y amuletos, no porque creyera realmente en eso, sino por miedo, por desesperación. Sentía que algo me odiaba, que quería que mi vida se convirtiera en un infierno. Cuando regresé, la habitación estaba extrañamente fría. Mis velas no encendían, incluso la electricidad fallaba por segundos. Me senté en la cama, sudando y temblando. Fue en ese momento cuando lo vi por primera vez, o al menos lo que mi mente no pudo evitar interpretar. Una figura oscura en el rincón de mi habitación, alta con ojos que parecían brillar en rojo en la penumbra. No tenía rostro, solo una sombra que se movía lentamente, como respirando. Intenté gritar, pero mi voz no salía. La figura se acercó y un olor a podrido y azufre llenó la habitación. Me tapé la cara con las manos, esperando que todo fuera un sueño, pero cuando las retiré, estaba más cerca, inclinado sobre mí. Su respiración era audible ahora, y las palabras que murmuraba eran claras. «Tu alma es mía». Sentí como si una fuerza invisible me arrancara del colchón. No podía moverme, no podía respirar bien. Después de aquella noche, mi vida cambió por completo. Dormir era imposible, y quedarme despierto se volvió un tormento. Cada sombra, cada crujido en la casa me hacía sobresaltar. Comencé a dormir con la luz encendida, pero incluso la luz parecía insuficiente. Las velas no se encendían, y las lámparas parpadeaban sin razón alguna. Empecé a sentir que la presencia se deleitaba con mi miedo, y que cuanto más intentaba ignorarla, más cerca estaba de mí. Los susurros se volvieron palabras, claras, que pronunciaba con una voz gutural y cadenciosa. «David, no puedes escapar. Siempre estoy aquí».
La forma de la figura se hacía más nítida. Alto, delgado, con brazos desproporcionadamente largos que terminaban en garras que parecían atravesar la oscuridad misma. Cada noche lo veía más cerca, más real, y cada noche la sensación de que algo quería poseerme se hacía más intensa. Una madrugada, mientras intentaba dormir sentado en la cama con el teléfono grabando, sentí un peso sobre mis piernas. Era como si alguien invisible se sentara allí, presionando con fuerza, impidiéndome moverlas. La temperatura cayó drásticamente y mi aliento se volvió visible en el aire. Las garras de la sombra tocaron el borde de la cama y un ruido metálico hizo eco por la habitación. No podía gritar, no podía moverme, solo miraba cómo la figura se inclinaba sobre mí y sus ojos rojos brillaban como brasas en la oscuridad. Decidí buscar ayuda. Llamé a un amigo que creía en lo paranormal. Cuando entró a la habitación, la figura desapareció, pero apenas se fue, los objetos comenzaron a volar por el aire y escuché de nuevo el susurro: «No puedes huir de mí». Mi amigo estaba horrorizado. Nunca había visto algo así. Me recomendó rituales de protección, limpieza espiritual y todo tipo de remedios. Intenté seguirlos todos, pero nada funcionaba. Cada intento solo parecía enfurecerlo más. Los días se volvieron semanas de terror continuo. No podía dormir, no podía vivir normalmente. La figura se manifestaba incluso a la luz del día, a veces en reflejos de espejos, a veces en el borde de mi visión. Empecé a notar marcas en las paredes, garras que parecían quemar la pintura, aunque no había nadie ni nada que pudiera hacer eso. La sombra se movía con inteligencia, acechándome, observando mis rutinas, anticipando cada movimiento. Una noche, mientras grababa con mi teléfono, sentí que el demonio tocaba mi rostro con una mano helada. No era frío normal, era un frío que quemaba la carne, que atravesaba la piel y llegaba hasta los huesos. Intenté apartarme, pero estaba paralizado. La cámara grababa todo. Mi respiración agitada, mis gritos mudos y detrás de mí, la figura acercándose más y más, como si su sola presencia comprimiera el aire. Fue entonces que comenzó a hablar, esta vez con mi voz, distorsionada y susurrante. «Soy parte de ti. Siempre estuve aquí». No podía entender cómo podía usar mi voz, pero cada palabra hacía que me estremeciera. La sensación de posesión se volvía real. Me sentía atrapado, como si mi propia mente no me perteneciera. Esa noche lloré y grité hasta que me desmayé, pero incluso en el sueño sentía que estaba vigilado, que la sombra estaba sobre mí, sonriendo sin mostrar rostro. Al despertar, todo parecía normal, pero el terror persistía. Cada sonido, cada sombra, cada movimiento de aire me hacía temer lo peor. Me di cuenta de que ya no podía confiar en mis sentidos, que incluso mi mente me engañaba. La figura se había vuelto parte de mi vida, de mi habitación, de mí mismo. Y lo peor, sabía que esto solo era el principio. A partir de esa noche, todo se volvió peor. No había momento del día en que me sintiera seguro. La figura oscura ya no se limitaba a la habitación, aparecía en los reflejos del baño, en la pantalla apagada del televisor, incluso en la ventana cuando miraba hacia la calle. Cada vez que parpadeaba, sentía que algo se movía detrás de mí. Empecé a hablar solo, preguntándome si aún estaba cuerdo, pero nadie podía ayudarme. Una madrugada, mientras intentaba grabar con el teléfono de nuevo, sentí un golpe seco en la pared junto a mi cama. Miré y vi la marca de una mano quemando la pintura, como si alguien intentara salir de la pared hacia mí. No podía moverme de miedo. La figura apareció en el rincón, esta vez más grande, más amenazante. Sus ojos brillaban en un rojo intenso y parecía sonreír, aunque su rostro seguía siendo una sombra. Cada respiración que daba era un soplo helado que me quemaba el pecho. Intenté salir de la habitación, pero la puerta estaba bloqueada. No físicamente, pero algo invisible me empujaba hacia atrás cada vez que intentaba abrirla. Sentí un dolor agudo en la cabeza, como si 1000 agujas atravesaran mi cráneo, y escuché una voz que no era mía, pero que hablaba en mi mente. «No puedes huir, nunca serás libre». Caí al suelo temblando, y por un instante pensé que moriría allí mismo.
Las noches siguientes fueron un tormento. Cada sonido era amplificado, cada sombra se movía con intención. Mi comida desaparecía, mis pertenencias se cambiaban de lugar, y mi teléfono grababa figuras oscuras que se desvanecían al reproducirlas. Sentía que la figura aprendía, que cada noche encontraba nuevas formas de atormentarme. La presión sobre mi pecho aumentaba, y en ocasiones sentía como si algo invisible intentara entrar dentro de mi cuerpo. Una de las noches más horribles fue cuando la figura comenzó a hablar con los recuerdos de mi vida. Susurraba cosas que nadie podía saber, secretos que solo yo conocía. Mi infancia, mis miedos, mis momentos más íntimos. Todo era usado para burlarse de mí. Sentí que mi propia mente se volvía contra mí y que la figura no solo me acechaba físicamente, sino también mentalmente. Era como si pudiera tocar mis pensamientos y manipularlos. Una madrugada, mientras grababa con la cámara, vi algo que me heló la sangre. La figura empezó a multiplicarse. Sombras más pequeñas comenzaron a aparecer detrás de la original, todas con los mismos ojos rojos y movimientos lentos, como si me rodearan y cerraran cualquier salida. No podía gritar, pero el terror se apoderó de mí completamente. Cada sombra parecía alimentarse de mi miedo, creciendo más fuerte con cada parpadeo. Fue entonces cuando sentí algo dentro de mí, una presencia que intentaba controlarme. Mis brazos temblaban solos, mis piernas querían moverse pero no obedecían, y sentí un grito interno, como si algo intentara salir de mi boca, algo que no era yo. La cámara grababa, y podía ver mi reflejo en la pantalla, mis ojos rojos, mis facciones distorsionadas, y detrás de mí, la multitud de sombras observándome. Fue el momento en que comprendí que ya no estaba solo en mi propio cuerpo. Desde esa noche, no he podido dormir en paz. Cada sombra, cada susurro, cada movimiento me recuerda que el demonio no está limitado a mi habitación. Está en mí, en mis pensamientos, en mi memoria. Y lo peor, sé que solo está empezando. Desde aquella noche, todo se volvió un infierno sin pausas. Ya no había límites. La figura no solo se manifestaba en mi habitación, sino en toda la casa. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus ojos rojos brillando en la oscuridad, sus garras alargando y cortando el aire, y su susurro constante, que ahora era un grito gutural dentro de mi cabeza. «David, eres mío». Intenté irme de la casa, pero la sensación de ser perseguido me acompañaba. Incluso en la calle, a plena luz del día, sentía que algo me observaba. Sombras que se movían a la velocidad de mi visión periférica, susurros que nadie más escuchaba, y la sensación de que cada paso que daba estaba siendo registrado, juzgado, acechado. Sentía como si mi alma estuviera marcada, como si un vínculo invisible me atara a la presencia. Una noche, mientras intentaba grabar todo con mi cámara, sucedió algo que nunca olvidaré. La figura apareció de repente frente a mí, más alta, más grotesca, con la boca abierta mostrando un vacío oscuro que parecía absorber la luz. Sus garras se hundieron en las paredes y el suelo, haciendo un ruido como metal retorcido. Intenté huir, pero mis piernas no respondían. Cada respiración era un dolor, y sentí que algo invisible me levantaba del suelo. La cámara grababa todo, y en la pantalla podía ver cómo la sombra me envolvía. Sus ojos rojos clavados en los míos, llenos de odio y hambre. Sentí entonces que mi cuerpo no era mío. Mis brazos se movían solos, escribiendo palabras en el suelo con mi sangre, que aparecía de la nada. El demonio reclama lo que es suyo. Quise gritar, pero la voz era de la sombra, profunda, burlona, que se mezclaba con la mía. No tienes escapatoria, nunca la tuviste. La habitación giraba, se deformaba, y todo lo que conocía desaparecía en la oscuridad. Pasaron horas o quizás minutos, no podía distinguirlo. Cuando por fin recuperé conciencia, estaba sentado en el suelo temblando, empapado en sudor. La figura estaba frente a mí, inmóvil, observándome con esos ojos que quemaban. No habló, no hizo nada. Simplemente me miró,
Sabía que podía acabar conmigo en cualquier momento, pero parecía disfrutar más del miedo, del tormento continuo. Desde esa noche, la figura se volvió constante. Ya no solo era un acecho nocturno, sino un compañero de existencia, un demonio que compartía mi vida, mis pensamientos, mis noches. Cada sombra, cada susurro, cada objeto que se mueve solo me recuerda que nunca estoy solo. No hay escapatoria, no hay ayuda, no hay explicación, solo terror. Puro, absoluto, interminable. Escribo esto porque necesito que alguien sepa, aunque sea en palabras, lo que estoy viviendo. Mi habitación ya no es un refugio, mi vida ya no es mía, y el demonio que acecha en mi habitación, es real. Siempre está aquí, y sé que jamás me dejará en paz. Cada noche, cuando cierro los ojos, lo siento más cerca, respirando, esperando, y sé que algún día vendrá por todo lo que soy. Todo comenzó una tarde cualquiera, cuando llegué a mi apartamento después de un largo turno en el hospital. Al principio no noté nada extraño. El silencio de la casa parecía normal, casi tranquilizador. Pero al encender la luz de mi habitación, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Había algo incorrecto en el aire, como si cada objeto me mirara con intención. Me reí de mí mismo, pensando que estaba cansado y que mi mente me jugaba malas pasadas. Dejé mi chaqueta en la silla y me tiré en la cama, deseando solo dormir. Sin embargo, apenas cerré los ojos, escuché un susurro. No era un sonido fuerte ni claro, solo un murmullo casi imperceptible, como alguien respirando junto a mi oído. Abrí los ojos de golpe, pero la habitación estaba vacía. Traté de convencerme. David, estás cansado. Es tu mente. Pero había algo en esos susurros que me helaba la sangre, algo que no podía ignorar. A la noche siguiente, los sucesos se intensificaron. Me desperté varias veces, siempre sintiendo una presencia junto a la cama. No veía nada, pero el aire parecía más pesado, como si alguien se sentara en el borde de la cama y presionara con fuerza sobre mi pecho. Intenté moverme, pero estaba paralizado. Solo podía respirar con dificultad mientras algo invisible me observaba, y en la oscuridad escuchaba el mismo susurro, un sonido profundo, gutural, casi humano, pero a la vez no perteneciente a este mundo. Comencé a revisar todo, cerraduras, ventanas, puertas. Nada parecía fuera de lugar, pero la sensación persistía. Cada noche era peor. Objetos que dejaba en un lugar aparecían en otro. Luces que dejaba apagadas se encendían solas. Incluso escuché pasos lentos y pesados por la habitación cuando estaba solo. Al principio pensé en una broma de amigos, pero vivo solo y nadie tiene copia de las llaves. Un viernes, decidí grabar mi habitación con mi teléfono mientras dormía. Si había algo raro, quería pruebas. Esa noche, el murmullo fue más fuerte. Mi teléfono, colocado frente a la cama, captó algo aterrador. Una sombra negra que se movía lentamente por el suelo, alargando sus dedos como garras invisibles. La pantalla del video estaba cubierta de distorsión y estática, pero se sentía el frío, la presión de esa presencia. Fue suficiente para que no pudiera dormir en toda la noche. Al día siguiente fui a comprar velas y amuletos, no porque creyera realmente en eso, sino por miedo, por desesperación. Sentía que algo me odiaba, que quería que mi vida se convirtiera en un infierno. Cuando regresé, la habitación estaba extrañamente fría. Mis velas no encendían, incluso la electricidad fallaba por segundos. Me senté en la cama, sudando y temblando. Fue en ese momento cuando lo vi por primera vez, o al menos lo que mi mente no pudo evitar interpretar. Una figura oscura en el rincón de mi habitación, alta con ojos que parecían brillar en rojo en la penumbra. No tenía rostro, solo una sombra que se movía lentamente, como respirando. Intenté gritar, pero mi voz no salía. La figura se acercó y un olor a podrido y azufre llenó la habitación. Me tapé la cara con las manos, esperando que todo fuera un sueño, pero cuando las retiré, estaba más cerca, inclinado sobre mí. Su respiración era audible ahora, y las palabras que murmuraba eran claras. Tu alma es mía.
Sentí como si una fuerza invisible me arrancara del colchón. No podía moverme, no podía respirar bien. Después de aquella noche, mi vida cambió por completo. Dormir era imposible, y quedarme despierto se volvió un tormento. Cada sombra, cada crujido en la casa me hacía sobresaltar. Comencé a dormir con la luz encendida, pero incluso la luz parecía insuficiente. Las velas no se encendían, y las lámparas parpadeaban sin razón alguna. Empecé a sentir que la presencia se deleitaba con mi miedo, y que cuanto más intentaba ignorarla, más cerca estaba de mí. Los susurros se volvieron palabras, claras, que pronunciaba con una voz gutural y cadenciosa. «David, no puedes escapar. Siempre estoy aquí». La forma de la figura se hacía más nítida. Alto, delgado, con brazos desproporcionadamente largos que terminaban en garras que parecían atravesar la oscuridad misma. Cada noche lo veía más cerca, más real, y cada noche la sensación de que algo quería poseerme se hacía más intensa. Una madrugada, mientras intentaba dormir sentado en la cama con el teléfono grabando, sentí un peso sobre mis piernas. Era como si alguien invisible se sentara allí, presionando con fuerza, impidiéndome moverlas. La temperatura cayó drásticamente y mi aliento se volvió visible en el aire. Las garras de la sombra tocaron el borde de la cama y un ruido metálico hizo eco por la habitación. No podía gritar, no podía moverme, solo miraba cómo la figura se inclinaba sobre mí y sus ojos rojos brillaban como brasas en la oscuridad. Decidí buscar ayuda. Llamé a un amigo que creía en lo paranormal. Cuando entró a la habitación, la figura desapareció, pero apenas se fue. Los objetos comenzaron a volar por el aire y escuché de nuevo el susurro: «No puedes huir de mí». Mi amigo estaba horrorizado. Nunca había visto algo así. Me recomendó rituales de protección, limpieza espiritual y todo tipo de remedios. Intenté seguirlos todos, pero nada funcionaba. Cada intento solo parecía enfurecerlo más. Los días se volvieron semanas de terror continuo. No podía dormir, no podía vivir normalmente. La figura se manifestaba incluso a la luz del día, a veces en reflejos de espejos, a veces en el borde de mi visión. Empecé a notar marcas en las paredes, garras que parecían quemar la pintura, aunque no había nadie ni nada que pudiera hacer eso. La sombra se movía con inteligencia, acechándome, observando mis rutinas, anticipando cada movimiento. Una noche, mientras grababa con mi teléfono, sentí que el demonio tocaba mi rostro con una mano helada. No era frío normal, era un frío que quemaba la carne, que atravesaba la piel y llegaba hasta los huesos. Intenté apartarme, pero estaba paralizado. La cámara grababa todo. Mi respiración agitada, mis gritos mudos y detrás de mí, la figura acercándose más y más, como si su sola presencia comprimiera el aire. Fue entonces que comenzó a hablar, esta vez con mi voz, distorsionada y susurrante. «Soy parte de ti. Siempre estuve aquí». No podía entender cómo podía usar mi voz, pero cada palabra hacía que me estremeciera. La sensación de posesión se volvía real. Me sentía atrapado, como si mi propia mente no me perteneciera. Esa noche lloré y grité hasta que me desmayé, pero incluso en el sueño sentía que estaba vigilado, que la sombra estaba sobre mí, sonriendo sin mostrar rostro. Al despertar, todo parecía normal, pero el terror persistía. Cada sonido, cada sombra, cada movimiento de aire me hacía temer lo peor. Me di cuenta de que ya no podía confiar en mis sentidos, que incluso mi mente me engañaba. La figura se había vuelto parte de mi vida, de mi habitación, de mí mismo. Y lo peor, sabía que esto solo era el principio.